Hermanos, que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo nos acompañe a todos nosotros. Que María Santísima, Madre de nuestro Señor Jesucristo, interceda por nosotros y ruegue por nosotros. Y nos acompañe también en esta meditación de esta palabra. Vamos a iniciar esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La enseñanza que yo les vengo a traer a ustedes es acerca de la Virgen María. ¿Por qué la Iglesia nos enseña a nosotros que debemos amar a María, que debemos respetar a María, que debemos venerar a María y sobre todo que debemos pedirle, rogarle a ella para que interceda por nosotros? Quiero mostrarle a ustedes, hermanos, con citas bíblicas, que sí debemos nosotros venerar, amar, respetar y pedirle a nuestra Madre Celestial, la que Jesucristo nos dejó a nosotros, que es la Virgen María. También vamos a aprender acá por qué la Iglesia nos enseña y nos dice que María es virgen antes del parto y después del parto. ¿Por qué María es asunta al cielo? ¿Por qué María decimos que es la madre de Dios, del Dios vivo, del Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Por qué María es intercesora? ¿Y por qué María es madre de la Iglesia y madre de nosotros? Vamos a iniciar esta enseñanza leyendo en la palabra de Dios al profeta Isaías, capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 10 hasta el 14. Esto dice el Señor. El Señor se dirigió otra vez a Acaz y le dijo: pida al Señor tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del abismo o en las alturas del cielo. Como ustedes recordarán, los judíos o el pueblo de Israel estaban ansiosos porque Dios les cumpliera esa promesa que Él les había dicho, de que Él los iba a liberar de la esclavitud, los iba a liberar de que todos los pueblos los sometieran a ellos y los esclavizaran. Entonces Dios le dice: pidan una señal. Le dice: pidan una señal. Esto dice Acaz. Acaz respondió: no la pediré, no quiero tentar al Señor. Acaz le dice al profeta Isaías: yo no voy a pedir ninguna señal porque no quiero tentar a Dios. No quiero tentar a Dios. Isaías dijo: escuchen pues ustedes, casa de David, ¿les parece poco cansar los hombres para que quieran también cansar a mi Dios? El Señor mismo les dará una señal. Entonces ya el profeta Isaías dice: bueno, si ustedes no quieren pedir la señal, Dios se la va a dar. Dios les va a dar una señal. Miren, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces Dios
a través del profeta Isaías les dice: una virgen quedará embarazada y dará a luz a un hijo, y a ese hijo se le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, con esta enseñanza, con esta palabra de Dios que el profeta Isaías pronunció para el pueblo de Israel, les muestra la señal que Dios le dio a ellos. ¿Cuál señal fue? Que una virgen, ¿está hablando de qué? De una virgen, quedará embarazada. Esa virgen quedará embarazada. Y esa misma virgen dará a luz un solo hijo. Esa virgen quedará embarazada y esa virgen dará a luz a un solo hijo. Por eso es que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, enseña que María es virgen antes del parto y virgen después del parto. ¿Por qué? Porque aquí el profeta Isaías muy claro lo dice: la virgen quedará embarazada. ¿Quién va a quedar embarazada? Una virgen. Y esa misma virgen dará a luz a un hijo. Entonces, por eso nosotros decimos, o la iglesia enseña, que María es virgen antes del parto y después del parto. También vemos otra cosa aquí importante, que a nosotros los cristianos católicos nos rechazan o nos reprueban o nos calumnian, o calumnian a la Madre de Dios. La calumnian diciendo que ella ha tenido más hijos, que ella tiene más hijos. Y resulta que la palabra de Dios dice, y mismo Dios a través del profeta dice que María, que la Virgen va a tener un solo hijo, que esa Virgen que va a parir va a tener un solo hijo. Y esto es palabra de Dios, y esto es Dios mismo que habla a través de su palabra, le habla al pueblo de Israel. Entonces aquí nos damos cuenta ya de dos cosas importantes. De tres cosas importantes. Una, que la Virgen quedará embarazada. Dos, la Virgen dará a luz. Y tres, a un solo hijo. A un solo hijo. Entonces, pero tenemos que analizar si realmente esa Virgen quedó embarazada y esa Virgen dio a luz a un hijo. ¿Sí? Si esa promesa se cumplió o no cumplió. Vamos a irnos ahora al Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 21 en adelante, para que nosotros miremos a ver si se cumplió o no se cumplió esta promesa de que una virgen quedaría embarazada y esa virgen daría luz a un hijo. Entonces, del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 21 al 24. Vamos a leer del 21 al 23. Dice la palabra de Dios: dará a luz a un hijo y le pondrá por el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo primero que nos dice acá la palabra de Dios, el evangelista San Mateo, es que ese hijo que va a nacer, a ese hijo le pondrán el nombre de Jesús, que significa Salvador. La palabra Jesús significa salvar, Salvador. Entonces ya sabemos con esto que el que va a nacer es el que nos va a salvar, es el Salvador. Entonces dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué fue lo que dijo el Señor
por medio del profeta. ¿Y de cuál profeta fue? Del profeta Isaías. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Vamos a escucharlo. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces sí se cumplió esa promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Sí se cumplió lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel? Que una virgen quedaría embarazada y que esa virgen daría a luz a un hijo. Entonces luego esa promesa sí se cumplió. Por eso es que la iglesia enseña que María es virgen antes del parto y virgen después del parto. Y también enseña que María tuvo un solo hijo. Un solo hijo.